usted se acostumbra a estar sentado en la mesa de mentira, nunca se va a poner de pie por la verdad. Es difícil que Dios te pueda trabajar en un lugar donde Él no te asignó. Porque los lugares conllevan ambientes y relaciones. A la gente le encanta ir al lugar donde solamente los acarician y los consienten. Pero este evangelio está sobre arrepentimiento, no está sobre consentimiento. Este evangelio está sobre cambio. Y no es un cambio emocional, no es un cambio estético, es un cambio de mente. Pasemos a la palabra en esta hermosa mañana, ya mediodía. Isaías 22, porque usted necesita inspirarse. ¿Quién es Dios? ¿Sabes que Dios trató así con el Señor Abraham? ¿Cómo hizo el Señor para infundir o dimensionar la mente de Abraham de en qué se estaba metiendo? Porque Abraham era un hombre de fe, pero él no tenía GPS para saber hasta dónde iba. Él andaba en Ur de los Caldeos, cerca de Siria, Irán, y tuvo que viajar miles de kilómetros caminando en un lugar incierto donde no conocía, pero sí había reconocido la voz de Dios en él. Entonces Abraham tuvo que ser ministrado por Dios en una tienda en el desierto por la noche, comenzando el camino del desafío de la fe en la obediencia. Dile a que tienes a tu lado, de la fe en la obediencia, no en la necesidad. Si estás en necesidad es porque no estás en obediencia. Dile a que tienes a tu lado, si te encuentras en necesidad y marca tus pasos la condición o la situación del necesitar algo, es porque estás fuera de una obediencia o no la tienes diferente. El que anda en necesidad es porque no conoce la obediencia. En la obediencia está asegurado todo, pero con el que tiene que luchar es con usted. Con usted. Porque si usted logra vencer con el Señor en usted mismo, cualquier cosa que suceda afuera no te va a poder bajar del barco. Voy a ir por acá porque hay gente media bajona aquí. Si usted trabaja con el Señor en usted mismo día a día, toma las fuentes, toma las motivaciones que Dios te pone delante de tu frente, comienza a vencer en usted mismo con el Señor cualquier cosa que pase afuera de ti, cualquier cosa que te intente invadir va a rebotar en la fortaleza del Señor. Pero si tú estás luchando con lo que Dios te dice, con lo que Dios te conecta, te pones a pelear con la gente que Dios te unió, te pones a ser simplemente un visitante o un turista por necesidad de los lugares donde Dios te conectó, es imposible. No puedes luchar con lo que Dios te está indicando, porque tenés una pérdida asegurada. En la obediencia está la protección. En la obediencia, la unción que Dios depositó en ti se te va a revelar. Hasta que no te conectes con los cabos que Dios te dio para que tú los ates, tú vas a estar luchando con Dios mismo. No es con la gente que te rodea o las situaciones que te quieren poner difícil, los espíritus que vienen a atacarte. No es eso. Para la gente que está en obediencia es algo cotidiano eso. Pero para la gente que no está conectado a las indicaciones de Dios, cualquier problemita, cualquier situación los hacen irse corriendo, deshacer y hacer, tirar todo por la borda y después ir a buscarlo. Una inestabilidad. Por eso el Señor tuvo que ministrar a Abraham en una carpa,
Cuando empezó, dejó la tierra de sus padres, renunció a toda su comodidad y posición, porque la indicación del Señor fue que se desconecte de las relaciones, de los ambientes y de los lugares donde él era cotidiano. El Señor no le dijo, rechaza a la gente con la que te juntas. No, dijo, apártate de tu tierra, de tu parentela y de tus padres y de tu familia. El Señor le estaba diciendo, desconéctate de los ambientes, de los lugares y de las relaciones que hoy tienes, porque si no, no puedo transicionarte. El Señor no le dijo, rechaza tu tierra, rechaza tu nación, rechaza tu familia. No, desconéctate. Deja de aprender de ellos, deja de basarte en lo que ellos viven, porque hoy tengo una vida nueva para revelarte a través de la mente que quiero construir en ti. Es así. Entonces el Señor, cuando lo desconectó a Abraham por dentro, después lo pudo desconectar de donde él andaba, para conectarlo donde Dios lo había preparado, para la asignación que Dios había escogido para Abraham, siendo que había millones de personas en la tierra. El único que fue encontrado apto fue ese hombre, que era un muchacho. Era joven Abraham. Para las edades de ese tiempo, era un intermedio. Estaba realizada su vida. Tenía a una mujer que amaba mucho. En los tiempos donde había poligamia, Abraham era de una sola esposa en ese momento. Porque amaba a Sara. Y mire todas las situaciones que Abraham tuvo que atravesar hasta llegar a la tierra, pero siempre Abraham salía enriquecido. Porque había algo que determinaba a Abraham, que era que Dios pudo construir la mentalidad de Dios en Abraham, para que Abraham nunca se pueda desconectar de los principios espirituales que él necesitaba practicar. Él no veía puertas cerradas, él buscaba las llaves. Dile a que tienes a tu lado, no veas las puertas cerradas. Comienza a provocar que se te suelten las llaves. Entonces en un momento Abraham estaba como confundido. Bueno, ya emprendí el camino al desierto, ya voy caminando para esa tierra que oí de parte de Dios. Hice una locura delante de mi familia, renuncié a los negocios de mi padre, los dejé a todos allá. Me voy con mi familia, me voy con mi mujer, me voy con todas mis tiendas, lo que yo tenía en mi tierra, y voy hasta donde yo no sé. Todo lindo por el día, pero cuando llegó la noche y era tiempo de meditar en todo lo que te metiste en el día, el Señor visitó a Abraham. Y lo único que le preocupaba a Abraham es que todavía él no tenía herencia. No le preocupaba mucho el lugar donde iba, sino si Dios podía hacer lo imposible en su vida. Miren lo que es. Para lo que muchos era imposible con Dios de obedecer algo que Dios lo iba a meter en un desafío, para Abraham no era imposible. Irse a una tierra que no conocía, para Abraham no era imposible. Él lo dejó todo. Pero para lo que para otros era posible, desde tener un hijo, había gente que tomaba de un mismo vaso de agua y ya tenía un hijo. Para Abraham era imposible. Por eso hay veces que Dios te trabaja con cosas que para otros se les son fáciles. Gracias por su entusiasmo. Hay veces que Dios te pone las cosas imposibles que para otros son fáciles, para Él trabajarte con lo imposible que Él quiere contigo. Te voy a volver a repetir esa porque me parece que no la agarró. Lo que para otros es fácil, muchas veces Dios te lo pone imposible, para que lo que para otros
es imposible hacer para Dios, para ti te sea posible. Porque lo único que vas a estar concentrado es en lo que Dios te metió contigo. Dios prefiere dártelo en el camino de la vida con Él que permitir que lo recibas sin tener una vida con Él. Dios prefiere que lo imposible que no has conseguido en tu vida lo recibas o lo vivas estando con Él en un diseño de vida que Él tiene para ti, que lo que permite con muchas personas que vivan cosas fuera de Él. ¿Me está entendiendo? ¿La agarró o no? ¿La agarró o no? No, porque usted lo ha dicho varias veces. ¿Y por qué a los otros se les hace fácil? Y no son creyentes, y estos son ignorantes, y son ateos. Porque peor es vivir una vida de logros personales sin la vida que Dios tenía contigo. Porque vas a llegar a un momento que no vas a saber qué hacer con tu vida. Porque no tiene sentido tu razón de existencia. Y no lo vas a poder reemplazar con nada. Porque tu alma se llena de buenas emociones, pero tu espíritu reclama todo tu ser cumplir la razón de existencia por el cual el Señor te envió a esta tierra. Y no te va a dejar en paz. Ay, se le cayó fuerte esa. Ni un amén salió por ahí. Antes teníamos la bocina del tren por lo menos. Ese es el problema. Le vuelvo a repetir, este evangelio está situado o fundamentado en una palabra de arrepentimiento, no de consentimiento. Dios no anda respondiéndote las cosas que te faltan, sino cuál es la vida que todavía no comienzas a vivir con Él. Él tiene un diseño contigo. Tú no fuiste el fruto del deseo de papá y mamá. Ellos te quisieron tener, pero Dios te envió con un diseño a la tierra. Y yo sé que muchos se quedan pensando, pero hasta hoy viví lo que la situación me trajo. No, una cosa que Dios permita que lleguen cosas a tu vida. Otra cosa es que usted esté viviendo lo que Dios quiere con usted. Para eso es tomar la cruz. Tomar tu cruz también es escoger lo que Dios quiere contigo, no lo que la situación o tu pensamiento o el mundo te dicen que hagas. Por eso el Señor comenzó a ministrar a Abraham en la tienda, porque llegó la noche, estaba el desierto. Abraham se puso a meditar, ¿y en qué me metí? Y me metí a andar por el desierto, a llegar a una tierra que Dios me mandó y todavía no tengo herencia. Entonces Abraham escucha la voz de Dios y le dice, Abraham, sal de tu tienda. Ponme un video de estrellas, por favor. Porque si no, no podemos entrar a esa palabra. Ponme un video de una noche estrellada. El Señor le saca de la tienda a Abraham para que ya Abraham no esté basado en la emoción con Dios, en un deseo personal, sino que ahora entra en la convicción de Dios en Abraham. Pero que estén quieta, hijo. Me estoy mareando. Entonces el Señor lo saca de la tienda y le pregunta, mira el cielo, Abraham. ¿Qué ves? Estrellas, Señor. ¿Las puedes contar? No, Señor. ¿Qué le estaba diciendo Dios a Abraham? Las estrellas que tú ves y no puedes contar, yo las hice. Y yo soy el que te está prometiendo. Oh. Hay gente que cree en Dios, pero no dimensiona quién es Dios. Voy a repetir. Hay gente que cree en Dios por una cuestión racional, pero no dimensiona quién es Dios, hasta que no tienen la revelación de Cristo en su vida.
Ha pasado un montón de veces. ¿Sabe cómo se ve cuánto es la convicción de Dios en la gente? Cuando Dios, a través de un hombre o una mujer, les da una palabra en vivo, personal. Y lo que responden son las convicciones que tienen. Hay gente que tiene convicción de decir, no, pero yo no tengo. Ha pasado un montón de veces. Millares de personas que he ministrado de parte de Dios. Le he dicho, el Señor me muestra un papel con un pasaporte y hasta da el número del pasaporte, el nombre y apellido. Y usted en marzo, si usted dispone a hacer las cosas que Dios quiere con usted, usted va a su país y se reencuentra con su familia. En tal mes, tal día. Y esa gente después salía hablando mal. No, eso fue una falsa profecía. Y la gente preguntaba, ¿pero por qué? No, porque yo no tengo papeles. Así está la gente. Intelectual en su incredulidad. Ese es el problema de muchos. Tú puedes creer en un Dios que no dimensionas, ese es el problema. Por eso, ni tu fe alcanza a obtenerlo, ni Dios tampoco te lo puede liberar. Porque aún dándotelo Dios, tu convicción baja o tu convicción torcida, aún Dios poniéndote las cosas en la mano, no las sabes utilizar. Por eso Dios tiene que trabajar en tu convicción más que en tu creencia. Porque la convicción engendra la creencia. La creencia no te engendra una convicción. Tú puedes estar creyendo en algo que no estás convencido. Tú puedes estar creyendo en un Dios que no tienes convicción de Él. Porque a la hora de los desafíos, lo único que va a responder es tu convicción. Entonces, ¿le ha pasado a mucha gente? Le ha pasado a mucha gente que Dios está hablándole algo que en ellos no está. O el Señor me ha dicho decirle, en el año tanto, tanto y tanto comenzaste un contrato de trabajo y hoy el Señor, por haber sido fiel con lo de otros, el Señor ahora te da lo tuyo y no lo reciben. Hay gente que ni desea lo que Dios desea con ellos, porque se amoldaron a la convicción que otros formaron en ellos. Es difícil sacarte de Egipto si extrañas a Egipto, si te acomodaste a Egipto, si te acomodaste a la esclavitud de lo que otros quieren explotar de ti. Hay un tiempo para pasar por Egipto, pero hay un tiempo en Dios para salir enriquecido de Egipto, para ser representante del Señor. Hay gente que quiere recibir lo que está en las profundidades, quedándose en la orilla, porque dicen que no saben nadar. Entonces usted tiene que conectarse a las personas y a los lugares que te quieren enseñar a nadar. Porque si usted se queda con lo que no tiene, Dios nunca puede trabajar contigo. Dios no puede trabajar en ti. La pregunta de los profetas de parte de Dios era, ¿qué tienes en la mano? ¿Qué tienes en tu casa? No, ¿qué te falta? Si Dios no puede trabajar con lo que eres y lo que tienes, Dios no va a poder ponerte donde Él quiere hacerlo. Dios no va a poder formar en ti lo que Él precisa formar en ti, porque siempre limitas según tu condición. ¿Sabes por qué? Porque hasta quizá hoy te acostumbraste a vivir de lo que te dan, de lo que la situación te dice, de lo que la condición te maneja. Dios también trabaja así. Dios te deja que la condición te maneje para que ahora quieras que Dios maneje tu vida. Y Dios te hace pasar por condiciones adversas para que en vez de estar esclavizado, comiences a meditar las cosas un poco mejor. Dios lo ministró con eso. Abraham tenía dudas. Mire, para lo que era imposible para muchos, que era obedecer a Dios en toda la tierra, para Abraham no era imposible, era algo
fácil porque tenía un corazón desprendido y despojado. Por eso Dios no paraba de multiplicarlo. Abraham no tenía posesiones, tenía capitales y bienes. Lo que tenía Abraham material estaba en su mano, no estaba en su corazón. Pero para lo que otros era imposible, era obedecer a un Dios que se le revelaba. Para Abraham era fácil. Ahora, para lo que otros era posible y fácil, era de tener hijos y multiplicarse por toda la tierra, para Abraham era imposible. Y eso era lo único que le preocupaba a Abraham. Señor, ¿y cuándo voy a tener mi descendencia? Yo me metí en este desafío. ¿Cuándo me vas a dar lo mío? Dios sabe cuándo. Dios sabe cuándo es el momento preciso. Porque recibir algo que precisas en destiempo y fuera de lugar te puede destruir. Voy por acá porque hay muchos en destiempo por ahí. Lo que Dios tiene para ti, si no te encuentra en el lugar y en la condición que tú precisas, aún recibiendo lo que necesitas, te puedes desbaratar fuera de tiempo. ¿Vio cómo es? ¿Por qué el Señor no le dio a Abraham, a su hijo en Ur de los Caldeos, en la tierra donde estaba todo perdido? ¿Por qué el Señor le dio a Abraham cerca de la tierra, a Isaac cerca de la tierra prometida? Porque no era la cuestión de la tierra, sino lo que Dios pudo trabajar en Abraham, para que Abraham dé una nación que Dios quería. ¿Qué significa eso con tu vida? Dios, hasta que no vea en la condición de vida y de convicción que Él quiere que tú tengas, Él no te va a dar lo que tú precisas. Las caruchas. Es así. El que no quiere llegar a Canaán, no espere su promesa. Y Canaán no es una tierra física, es un estado mental. Y es un estado espiritual que condiciona hasta tu estado emocional. Si Dios no puede trabajar en ti, en la adversidad, para formarte, Dios no te va a poder meter en la tierra de promesa. Porque aún en la tierra de promesa vas a ser enemigo de Dios. Te vas a autosabotear. Vas a tirar todo, después vas a querer ir a buscarlo y ya está todo roto. Dios tiene que trabajar en ti en el camino. Y en el mitad del camino vas a ver cómo Dios comienza a responder las promesas mejor de lo que usted esperaba o pedía. Esa es la diferencia. Por eso Dios te puede hablar de puertas, pero diferente que Él te dé una llave. Porque Dios necesita ponerte los focos correctos. Pero que Él te lo libere para que pases por ahí, tienes que poder pasar por esa puerta. Los inflados no pasan por la puerta del Señor. ¿Está escuchando usted? ¿Qué dijo el Señor? La puerta es... Y el Señor no estaba hablando solamente de la salvación del infierno o la salvación de tu alma de la perdición. También está hablando de la salvación del sistema de este mundo. Hay algo más profundo. Si el Señor hubiera venido solamente a salvarnos de la perdición, en el momento que lo confesamos nos lleva al cielo. Pero Dios también quiere trabajar contigo para salvarte de cosas que todavía están en esta tierra, y Dios quiere trabajar en ti para que después de que tú partas de esta tierra, algo se multiplique de parte de Dios a través tuyo. Usted no puede pasar por la puerta de Dios si está inflado con religiosidad, con egocentrismo, egoísmo, indiferencia, mañas. Por las puertas de los hombres pasa siempre, pero así como pasaste te regresan. Por eso usted tiene que aprender a conducirse delante del Señor y todo lo que el Señor te va ubicando. Sí, pero yo trabajo en el mismo lugar que otra persona trabaja. No entendiste nada.
Sí, pero la gente que vive en mi barrio, en mi distrito, no conocen a Dios y como que los veo que están mejor que yo. Es que tú ves cosas temporales. Esa es tu convicción, según lo que tú ves y piensas y opinas y alcanzas como a entender. No, hay algo detrás de todo. Dios te tiene que poder enseñar lo oculto de las cosas. Ese es el problema de mucha gente. Por eso Dios tenía que mostrarle la puerta a Abraham primero. Abraham tenía solo una duda y una cuestión: Señor, no tengo hijo. ¿Tú crees que si el Señor le daba un hijo a Abraham en la tierra de Ur de los Caldeos hubiera salido a Canaán? ¿Te das cuenta? Hay cosas que Dios permite que te falten para que no te estanques, según lo que Dios tenga que trabajar contigo. Hay gente que Dios le hace pasar hambre porque tiene mucho orgullo. Hay gente que Dios le hace pasar necesidad porque en la conformidad no se mueven. Hay gente que le permite tener una herida bien grande en el alma que nadie se lo pueda sanar. ¿Sabes para qué? Para que te encuentres en el Señor, que solamente Él puede sanarlo. La palabra dice: dejé que te hirieran tus amantes por donde te ibas, las pasiones que tenías, las ideas que tenías de la vida. Dejé que te hirieran para que no encuentres sanidad fuera de mí. ¿Se da cuenta? Usted viene por un milagro, pero usted no se da cuenta de las raíces de por qué estás pidiendo algo y no queriendo conocer a alguien. Imagínense, poneme de nuevo la creación, por favor. Y así es la gente. Cuando no comienza a ser engendrada en la convicción de Cristo, las cosas pequeñas les parecen imposibles. Y las cosas grandes parece que son fáciles. Todo al revés. Entonces, el Señor tuvo que ministrar a Abraham ¿en qué? En la visión de su mente. Porque de Abraham no tenía ni imaginación. Entonces el Señor le dijo: ¿viste la estrella esa que yo multipliqué? Sí. Bueno, yo ya te prometí tu hijo. Entiende quién te está prometiendo, Abraham. Porque la promesa no es simplemente para recibirla, sino es el motor del combustible por el camino que Dios te lleva. Señor, y si tú eres el creador del mundo, ¿por qué permites que me pasen ciertas cosas? Porque Dios te tiene que madurar. Dios te tiene que desarrollar. Dios tiene que engendrar y hacer crecer el ser espiritual que Él despertó. Porque hay gente que nace de nuevo pero nunca crece. Están con el babero y tienen pelos blancos por todos lados. Infantiles con la vida. La carne está bien vieja, pero por dentro están muy infantiles. 60 años, 30 años de evangélico, ni un día de justo. No entienden nada del mundo espiritual, solamente repiten lo que otros hacen. Por eso el Señor se indignaba y les decía: no sirve de nada andar repitiendo cosas. Entienda la palabra. Pero cuando usted no tiene convicción de quién es Dios, o usted está en una convicción incorrecta, la palabra te va a caer incorrecta también. Hay gente que reprende a Dios con la misma palabra. Dios dictamina hacer algo en la tierra y dice la gente con la misma palabra: yo lo reprendo porque... No, está en otro evangelio. Entonces, si el Señor no podía trabajar la convicción de Abraham, ¿quién lo había llamado? ¿Quién le estaba prometiendo? ¿Y quién lo iba a acompañar? ¿Y cómo Abraham se tenía que conducir con Dios después de esa convicción? Abraham no llegaba sino. Mire, entienda lo que le estoy diciendo, por favor. Para lo que era fácil para otros, para Abraham en ese momento era imposible, que era tener un hijo.
Pero para lo que otros era imposible, que era obedecer a Dios y dictaminarse una vida que Dios había preparado para él con desafíos que lo iban a madurar para todos los de la tierra, era imposible. Pero para Abraham no. Abraham, el primero que lo llamó, arrancó. Por eso Dios te deja cosas fáciles e imposibles para que tú no seas imposible para Él. ¿Estamos aquí o no? Estamos aquí, no, pero ¿qué le pasó? Se apagó. Enciéndale. Es que nada me sale. No. Tú todavía no entiendes por qué camino tienes que caminar. Si Dios te escogió entre medio de las multitudes, es porque Dios quiere trabajar contigo. No, pero yo me aparté. ¿De quién? ¿De los evangélicos? Ajá, mejor. Hay gente que se tiene que apartar de los evangélicos para conocer a Dios. Hay gente que se tiene que apartar de los ministerios. Porque no se puede decir iglesia eso. Hay gente que se tiene que ser lastimado y ofendido en congregaciones que no llevan a Cristo a nadie para que conozcan a Cristo. Le pasó a la gente que Dios sanó. Le pasó a la gente que Cristo sanó. Cristo sanaba a alguien, los religiosos lo venían a entrevistar. Y cuando esa persona era echada de la sinagoga, Cristo los estaba esperando al final de la puerta. ¿Y qué te pasó? ¿Qué te dijeron? Porque si usted se acostumbra a sentarse a la mesa de las mentiras, nunca se va a poner de pie por la verdad. Le vuelvo a repetir eso. Si usted se acostumbra a estar sentado en la mesa de mentiras, nunca se va a poner de pie por la verdad. Miren la gente que Dios sanó. Cuando le preguntaban, ¿y por qué tú estás sano? Tú no estabas ciego. No, tú no eres el ciego. No, yo era el ciego. No, vamos a llamar a los padres. Toda una entrevista para simplemente desestimar algo que Cristo había hecho. Porque Cristo no les cuadraba a los religiosos porque les desbarataba todo el sistema que tenían. Y lo echaron al ciego nacimiento. Cristo ni se metió ahí. Cuando lo echaron y el ex ciego nacimiento dijo, yo no sé si ese hombre es pecador o no, pero ahora yo veo y antes no veía. Salió caminando, rechazado de la religión, pero cuando atravesó la puerta, Cristo estaba apoyado en la pared. ¿Y cómo te fue? Es una realidad actual. Hay gente que tiene que permitir que la lastimen, la vuelvan loca, la desestimen de un lugar donde no está el Señor o no está asignado para ellos, para que después se encuentren a Cristo saliendo de ese lugar. Las caruchas que ponen. Es que no ha entendido el evangelio todavía. Es difícil que Dios te pueda trabajar en un lugar donde Él no te asignó. Porque los lugares conllevan ambientes y relaciones. A la gente le encanta ir al lugar donde solamente los acarician y los consienten. Pero este evangelio está sobre arrepentimiento, no está sobre consentimiento. Este evangelio está sobre cambio. Y no es un cambio emocional, no es un cambio estético. Es un cambio de mente a través de un gire de espíritu. Si no te han podido girar el espíritu, mi querido, caíste en una religión más. Pero esta es terrible, porque esta religión está hecha a base de la verdad, pero no te la revela. Imagínense, algo que es una verdad eterna, hay gente que la vive como una religión patética. Sin frutos, por años y años. Y ahí quedan. Entonces, póngame por favor en el versículo. Dios tuvo que trabajar la convicción en Abraham para después hacerle entender muchas cosas detrás de lo que él veía.
La mayoría de la gente que ha creído en el Señor, el mundo espiritual es oscuro. No entienden nada. O si no, andan escuchando gente mística. Yo veo horrores en las prédicas de hoy. Errores y horrores. Que toma el arco del Señor y lanza la flecha. ¿Qué? No, así no funciona esto. Córtale la cabeza al demonio. No, a los demonios no se le puede cortar la cabeza. Sí, ustedes se ríen mucho porque anduvieron por ahí. ¿Cuándo Cristo le cortó la cabeza a un demonio? Mira, tenemos el profeta nuevo aquí que contesta por todo. Niños de 11 años contestando más que usted. ¿Y usted que ¿No era que usted se la sabía toda? Que cuando te preguntan, no, yo me sé la Biblia de Génesis y Apocalipsis. Como una hija espiritual que me dijo eso. Y digo, y bueno, ¿y cuáles son los mandamientos? Amarás al Señor como a ti mismo. ¿Y el prójimo dónde quedó? Es un evangelio de egoístas. Seguro me está viendo, se va a reír. No se solidifique. Dios tiene cosas para enseñarte todos los días. Pero si usted se la cree toda, usted es ciego. Y usted mismo se pone las manos en los ojos. Ese es el problema. Y si no, hay gente que usted le quiere enseñar conforme a la palabra y como se les habló y se grabaron tantos cassettes de gente que nunca los llevó para ningún lado, rechazan el conocimiento con una mala enseñanza. La humildad se necesita para desaprender. La mansedumbre para aprender. ¿Me está escuchando usted? La humildad se necesita para desaprender lo que aprendiste mal. La mansedumbre es para mantenerte siendo enseñado y corregido. Hay gente que tiene la humildad para desaprender y aprender, pero no tiene la mansedumbre para continuar siendo corregido. Y lo veo en mucha gente. Se escapan. Se escapan. Y te vienen, no, profeta, es que, pastor, es que tengo un problema. Bueno, yo te voy a decir la raíz de tu problema. Es esto. Quedan con los labios para adentro, como chupando limón y se van corriendo. A los 3 meses vuelven de nuevo, desbaratados, destruidos. Como ya sabe la que dijimos siempre, cuando el chavo decía que volvía alguien arrepentido, con el hocico partido, la mirada, así viene. Y con cara de víctimas. Tú eres el victimario de ti mismo, porque no recibes el consejo. El mundo espiritual que Dios tiene para ti te quiere revelar las cosas ocultas que te responsabilizan. La dimensión espiritual desde los religiosos y los místicos es, no, porque te hicieron una brujería y tenés que agarrar un vaso de agua y tirártelo 3 veces por la noche. Así son las cosas. A mí me cuentan hijos espirituales y me vienen a preguntar, ¿está bien que una pastora ore con un péndulo? Yo me quedo pensando, o es más grave que una persona ande haciendo eso, o es más grave que mis hijos espirituales me pregunten eso. No entiendo. Y me dijo el Señor en ese momento, ¿y por qué no pregunta de la verdad? Y le dije, ¿y por qué no me pregunta de la verdad si siempre me estás preguntando de la mentira? Hay gente que solamente quiere saber de la mentira. Profeta, y eso que predicó el pastor no sé cuánto, no, a mí no me interesa que ande, me interesa qué te dijo Cristo hace 2000 y 3000 años que todavía no te entra. No, porque yo he visto muchas cosas y Dios también te ha visto a ti. No, es que yo estoy como asustado. ¿Por qué? ¿Asustado de qué? Tú ya está escrito. No, porque solo están pasando. Está cumpliéndose la palabra. Para mí no es nada desconocido esto. Pasa que la gente que siempre tiene
una excusa para una convicción de un compromiso, siempre va a encontrar una excusa. Siempre va a encontrar el pelo en la leche. Le va a aparecer la quinta pata al gato. Siempre. Ahí estaba, ¿eh? Ahí estaba. No era la cola, no, es una pata. Porque en todo lo que te compromete el Señor es lo que dudas. ¿Por qué la gente tiene rechazo a lo profético? Porque lo profético te viene a la llaga, te viene a la raíz. No, esto es lo que tenés podrido. No, pero a mí me lanzaron brujería. ¿Y por qué te entra la brujería? Hay muchos brujos por ahí, me parece. ¿Por qué te entra la brujería? No, es que me tienen mucha envidia. ¿Y por qué la envidia te afecta? Hay gente que me dice del mal de ojo también. No, es porque me echan mucho ojo. Ah, qué bueno. ¿Y qué están mirando? ¿Qué encuentran en ti? ¿Un religioso ignorante de la dimensión espiritual? Hay gente que rechaza lo que mismo Dios le quiere dar porque le falta humildad. Humilde no es el que habla despacito. Humilde es el que sabe cambiar su caminar por el consejo de Dios, cambiar su ver por la revelación de Cristo. Pero es así. Y la gente, no, pero a mí me ha costado mucho. Tú eres el que cuesta mucho. Tú eres el que tiene problemas. Hay gente que con la misma palabra, y eso el Señor lo habló, dos hombres oyendo la misma palabra, pero reaccionan diferente para su vida. Uno prospera y otro sigue cayéndose en la misma tormenta que le apareció hace 10 años. El mundo espiritual o la dimensión espiritual, conforme a Cristo, que es el único que alumbra esa dimensión, te responsabiliza, te da herramientas, te da autoridad. Hay gente que viene corriendo porque tuvo un sueño que se estaba muriendo enfermo de cáncer. Hasta que usted no sea educado de cómo es el mundo espiritual, que ahí nace todo y ahí se consuma todo. Hay gente que dice, no, yo tuve un sueño hace 5 años y bueno, yo dije, no, eso no lo creo. Esto no se trata de no creer. Esto se trata que alguien está poniendo de las tinieblas, o alguien que te odia está poniendo un decreto sobre ti, que si tú no sabes cómo atenderlo, va a pasar. Y sálgase del mundo espiritual. Todas las cosas que te dicen te afectan, te ponen mal. No, es que a mí me trata mal la gente. Y a los escogidos, ¿cómo dice la Biblia que los trataban? Y andaban como Kiko ahí con la pared. ¿Así? No. Yo a veces escucho a la gente, no, es que estamos en las luchas. ¿Por qué no? Porque se cortó la luz. Wow, y si le decimos a los apóstoles eso, que los mataban a latigazos a cada rato, estamos medio flojos, ¿eh? No voy por acá. Como que somos la generación, bueno, yo no me incluyo, como que la generación de cristales esta. No, estoy en luchas y pruebas. ¿Por qué, hermano? Porque se me pinchó la llanta. ¿Es una lucha y una prueba? ¿En serio me está diciendo eso? No, es que estamos con luchas porque se me cayó el internet del celular. ¿Qué? No, porque hoy no pude conseguir leche para mi hijo. ¿Eso son luchas? Wow. Usted está desconectado del Evangelio. Luchas que te pongan un arma en la cabeza y te digan, renuncia a Cristo, te mato. Eso es una lucha. Y si usted no tiene convicción de quién es el Señor y quién es el Señor en tu vida, usted lo va a... Mire, si la gente lo cambia a Cristo por un trabajo, imagínese. Porque se casó con un musulmán. Porque es mucha carga las horas de trabajo. Te metiste, tú mismo te dictaminaste como un burro de carga. Tú quisiste. Porque crees que te las sabes todas.
No, porque hay que trabajar. Sí, claro, hay que trabajar. Pero yo prefería, en vez de decir trabajar, hay que saber producir. Porque el que trabaja quizá no produzca nada. Vive de un simple sueldo que cuando se le dice, ya no te contamos más, se le acabó la vida. Porque solamente sabe trabajar por un sueldo. Se me fueron todos. ¿Qué pasó? ¿Qué carucha que puso? ¿Qué pasó? No, es que estamos con luchas y pruebas, pastor. No nos dan el crédito. Eso no es una lucha, es una prueba. Eso es algo que se te está reteniendo. O porque Dios no te lo quiere liberar, o porque todavía no sabes ingresar al mundo espiritual para acceder a lo que Dios ya te liberó. Dios no te va a poner las cosas en la mano. Dios te las deja para ti y tú las tienes que ir a buscar. Gente que se le dice, tienes un llamado de Dios y quiere hacerlo todo a su manera. ¿No? Ingresa al mundo espiritual en oración. Si verdaderamente sabes meterte en el mundo espiritual orando. Ay, no me las caras que pone. ¿Usted qué creía? ¿Qué cree? ¿Que el Señor Jesús cuando oraba se la pasaba diciendo cosas? ¿O entraba en la dimensión de la relación y el contacto con el Padre? Si a usted no le pasa eso cuando ora, no está orando. Usted tiene que aprender a orar. Pero como no, nadie te puede enseñar, porque tú ya se las sabes todas. Y leí el libro del apóstol no sé cuánto, de 40 sombras y 40 días. ¿Y qué? Yo me horrorizo leyendo esos libros. Dicen cada pavada, cada sarta de cosas que no tienen nada que ver con lo que Cristo dijo. ¿Quieres saber cómo entrar en el mundo espiritual? Deme una Biblia. Aquí está. Aquí está todo. Lo que pasa es que usted, cuando usted no quiere conectarse como Dios te dice que te tienes que conectar a Él, esta letra va a ser abstracta para ti, no vas a encontrar nada. Solo hay gente escogida para ti que si tú no te conectas, no vas a encontrar nunca la palabra detrás de esta letra. Hay una palabra detrás de esta escritura que no a todos se le accede verlo. ¿Sabe por qué? Porque quieren entrar a su manera. Y así andan por la vida también. Usted se le puede decir, no, Dios te trajo para prosperar. Amén, amén. ¿Y está prosperando? Porque se quiere meter a la fiesta como usted quiere. Es más, mire cómo dice el Señor en el reino. Que se le invitó a gente de una plaza que nadie lo invitaba, a los malditos, le decían a eso, los cojos, los mancos, los ciegos, los desgraciados, los que vivían bajo desgracia. Y dice, y el reino de los cielos es igual a un hombre que tenía la celebración del cumpleaños de su hijo, e invitó al intendente, invitó al famoso, invitó al actor de Hollywood, y todos no les interesaba, por eso ponían excusa. Entonces mandó a invitar a los que estaban en la plaza, que nadie quería invitarlos, pero cuando llegaban a la casa, el hombre empezó a pasear y todos los que vivían en la plaza, después de 15 años, se habían bañado. Buscaron la mejor ropita que tenían guardada, porque fueron adecuados a la invitación que nadie les hacía, porque querían demostrar que lo valoraron. Pero dice la palabra que caminando el dueño de la casa, encontró a un hombre en la casa vestido como la plaza. Quiso entrar a la fiesta como él se le cantó. ¿Y qué dijo el hombre? Esto es parábola del Señor, ¿eh? No le estoy hablando un cuento. Dijo, mayordomos, Santiago, agárrenmelo desubicado y tírenmelo en el cuarto de tinieblas. ¿Sabe por qué la gente anda estresada? Crujiendo los dientes y llorando. Eso es estrés. Porque quieren estar desubicados en la fiesta del Señor. ¿Qué son las vestiduras? Esto.
Lo mío es fácil. Yo ya aprendí rápido. Cuando una persona habla más de lo que oye, no quiere saber. Quiere que le justifiquen todas las cosas que ella piensa. No vas a prosperar. ¿Es así? Yo entendí esto después de ministrar a cientos de miles de personas. Al principio me ponía a discutir. Hasta que un momento el Señor me dijo, al que no quiere, no hay que darle. Al que siempre tiene una vuelta, no le interesa. Quiere que le justifiquen lo que esa persona piensa. No quiere ser transformado, quiere ser consentido y justificado. Esa es la mentalidad del religioso. Yo me he sentado con personas y lo único que han hecho es hablar de ellos mismos y hablar mal del otro. Ellos están en bien y los otros están todos mal. ¿Sabe lo que hago? Nada. Me quedo callado. Cuando usted vea que un hombre de Dios agarra el celular o agarra algo delante de usted, es porque Dios le dijo, no hables. ¿Es así? Porque el pueblo latino tiene este problema. Vienen de curas y de pastores evangélicos que los tomaban todos por un relajo, porque ni ellos sabían quiénes eran. Entonces, la gente quiere ser más escuchada que direccionada. Usted no puede estar conectado a un maestro. Le vuelvo a preguntar, ¿Cristo quién era para los discípulos? ¿Un pastor o un maestro? ¿Y dónde está tu maestro? Pues por acá. ¿Dónde está tu maestro? Cristo. No, el Señor te pone gente que está en la escuela de Él. ¿Qué carácter usted tiene? ¿De alumno o de evangélico? Mire sus actitudes. Usted tiene una respuesta para todo, usted no quiere aprender. Porque el que se dedica más a oír y a acomodar las cosas que tiene en la cabeza es el que está aprendiendo. El que siempre quiere discutir, quiere solamente figurar, debatir. Y ni tienes la razón encima. Por eso todo lo que te pasa es porque no recibes el consejo. Pregúntale a los pastores. No, encima la gente dice, no, pero los pastores no trabajan. No. Le voy a decir la verdad, no trabajan solamente de pastores. Son psicólogos, psiquiatras, asesores financieros, contadores, hasta sexólogos también. Disculpen por los niños. Explíquenle por qué llegaron a esta tierra. ¿Así? Algunos son electricistas para la gente, otros pintores. Sí, porque así es. Y eso pasa en el pueblo latino solamente. Usted no va a ver que en el pueblo africano hacen eso con los hombres de Dios. No. Por eso usted va a ver que una parte de África vive empobrecida, pero otra parte que no te muestran, los que anduvieron en África saben que hay muchas congregaciones que gente que vivía de la pobreza hoy son dueños de minas de oro y de piedras preciosas. Eso no te la muestran. Son los que saben que en África que lo que existe, existe. Los africanos, cuando ven un hombre de Dios, se enojan si no les dejas que te puedan honrar. Porque saben cómo recibirlo de ellos. Pasa que usted relaciona el Evangelio del Señor con las prácticas católicas que usted vio toda la vida. No tiene nada que ver eso. No tiene nada que ver. El que no te pueda enseñar, no te puede dimensionar. Porque usted puede decir, no, yo recibo el consejo. ¿Y cuánto lo aplicas?
Usted determina qué retraso de tiempo tiene Dios en ti. Le das siempre vuelta a las mismas cosas que Dios te dijo. Ahí vas a andar, dando vueltas en las mismas cosas que Dios te dijo. El mundo espiritual está obsoleto para ti, está oscuro. Ese es el problema. Porque todo lo que Dios pone delante de ti, lo desestimas. Pero el problema es tu necesidad. ¿Bajo eso vas a vivir toda la vida? Bajo eso vas a vivir. ¿Sí, Señor? Usted quiere aprenderse a relacionar con Dios, salga de todas las cosas que usted piensa que son así, porque Dios tiene algo que explicarte. No es que estoy en una necesidad porque mi familia está en problemas. Hay algo oculto. Todas las situaciones de mal o de maldición que vives es por una causa. Y no es por la mujer que se te quiere meter en el matrimonio. Es porque tú tienes causas que son repetidas en tu familia. ¿Por qué el Señor le preguntó a la samaritana, ve y busca a tu marido para recibir la bendición? No, no tengo. 5 has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. ¿Qué le estaba diciendo el Señor ahí? ¿Qué le estaba diciendo ahí? Vives en un ciclo de fracaso que no se te corta. Por eso vienes a esta hora bajo el sol de cuando nadie viene, porque quieres esquivar a la sociedad y vives así. Te condicionaste a vivir así, de la situación, de los resultados de tu ciclo de fracaso que no se corta. ¿Y a qué la invitó el Señor? A que reciba una llave para que cierre esa puerta de maldición y pueda abrir la puerta de bendición. Lo único que necesitaba esa mujer es querer cambiar su vida. ¿Vio? Si usted se sigue apenando de todo lo que vivió, pero no hace nada, ni una determinación para decir, yo no quiero vivir más esto, voy a cambiar cómo vivía, cómo pensaba. Pero cuando usted dice quiero cambiar, tiene que recibir algo nuevo. Ponme por favor el versículo. ¿Cómo resuelve a Dios una generación? Le daré la llave de la casa de David, la posición más elevada dentro de la corte real. Cuando Él abra puertas, nadie podrá cerrarlas. Cuando Él cierre puertas, nadie podrá abrirlas. Está hablando de Cristo ahí el Señor. Pero también el Señor, a un hombre que le servía y era uno de sus discípulos más osados porque quería aprender, se equivocaba. A Simón Pedro el Señor le entregó llaves. La misma autoridad que el Padre le entregó a él. Imagínense. Hay lugares y asignaciones que Dios tiene llaves preparadas para ti, pero como que nunca te sientas como discípulo, las puertas hasta están ocultas para ti. Pero la puerta de la necesidad, la puerta de la manipulación del hombre siempre está abierta para que quieras ir. Siempre. La puerta del Señor, si Él no te la puede mostrar, Él no te la va a poder dejar abrir. Porque por la puerta del Señor pasan solos los que están tratados por el Señor. Por eso dijo el Señor, la puerta es... Y después que dijo, yo soy... El que no se parece a mí no puede pasar por ahí. ¿Entendió? No, pero nosotros estamos deseando. Con el deseo no hacemos nada. Con la acción es lo que cambia los resultados que usted tiene. Mire, hay gente que me escribió en la transmisión en vivo que estaban cerca de aquí y pidiendo oración. En Hilton Head estaban. ¿Y cuándo va a ir para allá? ¿Y cuándo va a ir? No tienen ni responsabilidad de su vida. No, pero esto de la iglesia, es que tú te acostumbraste a cosas obsoletas, a cosas abstractas, a cosas religiosas, pero Dios no ha cambiado.
Cristo sigue teniendo lugares donde habla. Lo que pasa que la mayoría de las cosas, si tú vienes por un camino errante y una mentalidad chueca, la mayoría de las cosas que Dios primero te va a hablar es las cosas que tienes torcidas. Nadie puede caminar por el Señor estando rengo o deseando que caminar por otro camino. Por eso es el tema. Ahora, ¿cómo se trata esto de lo de las llaves, de abrir y cerrar? Usted ve la sombra que está acá. Mi sombra, ve aquí, la sombra. ¿Cómo puedo yo ponerle a la sombra algo mayor? Si yo suelto el micrófono. Si yo suelto el micrófono, ¿este micrófono puede aparecer ahí? Le voy a volver a preguntar, concéntrese aquí, por favor. Le estoy explicando al mundo espiritual. Si yo suelto este micrófono, ¿puede aparecer ahí? Eso es lo que usted siempre quiere hacer. Quiere ponerle el micrófono a la sombra. Quiere resolver todo físicamente. Todo con lo que usted puede hacer, con lo que usted puede hacer, con lo que va a pedir, con lo que se va... Pero primero hay que poner el micrófono en la mano. ¿Dónde hay que ponerlo? Pues usted desconoce el mundo espiritual. Por eso cuando usted viene, ay, es que no tengo ganas de orar. No entiende por qué tiene que orar. No entiende cómo. El que ora y tiene experiencias cada vez que se sienta o se arrodilla con el Señor, no puede parar de orar. Usted todavía no ha orado, le aseguro. Tus jóvenes no conocen qué es lo que es orar. Porque cuando tengas la primera experiencia de que Dios te envuelva, porque abriste la puerta del cielo para entrar desde tu espíritu, usted va a decir, no, esto no puedo dejar de hacerlo. Usted ha rezado hasta hoy y rezar no llega a ningún lado. No edifica ni tu espíritu ni tu mente, pero tu moral está tranquila. No, por lo menos yo oré. ¿Oraste de qué? Rezaste, repetiste vanas repeticiones. Hay una dimensión espiritual en tu ser. Tú eres un ser espiritual que tiene un alma y está caminando en un cuerpo. Hasta que no entiendas eso y cómo puedes utilizarlo a tu favor, vas a vivir como un ciego y un sordo, habiendo tenido todo. Tú eres el que te pone las manos en los ojos y los que te tapas el oído. Es así. Por lo único que los hombres de Dios tenemos problemas con el infierno es por esta palabra. Si yo le estaría diciendo todo el tiempo, Dios es el que sana, Dios es el que liberta, y no te enseño la palabra, el infierno está tranquilo. Porque nadie se despierta. Todos siguen como unos enanitos espirituales. Entonces, cuando usted sale de este lugar, sale convencido emocionalmente, pero el infierno ya tiene preparado un montón de cosas para ti, para volverte a desinflar, volverte a espantar, volverte a atribular. ¿No te ha pasado que después de recibir una palabra, tener una experiencia con Dios, salís y te cae un mensaje que te deja espantado? Es que mientras usted está aquí y Dios quiere hacerte crecer, te quiere hacer dimensionar, el infierno está trabajando para desinflarte todo, para sacarte la palabra. La guerra es con la palabra. El Señor dijo, hay gente que se le da la palabra, a algunos se les rebota, otros la guardan y viene el maligno con cualquier situación y se las quita. Es eso. Imagínese usted el mismo enemigo de usted, porque la palabra que el Señor le da y usted sabe que Dios está hablando, la condiciona a lo que usted piensa. Usted todavía no ha nacido de nuevo. Y tiene que tener la suficiente humildad para decirle, Señor, estoy lejos de ti. Te sirvo, creo en ti, pero no te conozco. ¿Estamos aquí o no? Entonces, el Señor promete poner una llave en el hombro de aquel que puede hacer entender y enseñarle. Después de eso, usted puede saber cómo utilizar esa llave. Hay gente que tiene la autoridad de poder dar llaves. No, pero eso es antibíblico. No es antibíblico. ¿Y cuándo el apóstol Pedro dio llave?
Si a él se le dio las llaves, él tenía la potestad de también entregarlas. Porque el reino trabaja así. Mire, el Padre se lo da a Cristo, Cristo se lo da a un hombre. ¿Para qué? Para que se multiplique en otros hombres. Pasa que como usted lo que está escrito no sabe ver lo que está atrás, a usted se le inventa una religión y ahí que quedó encajonado. Diferente es que te abran las puertas los hombres. Pablo habla de eso. Lo que se siembra en la carne, ¿qué dice? Cosecha corrupción. Se corrompe, se pierde, se desgasta. ¿Qué es todo lo que te da el hombre? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con todo lo que te promete el hombre? ¿Cómo termina eso? Están mucho con los hombres ahí. Vamos por acá. ¿Qué pasa cuando un hombre te promete algo y Dios no te lo prometió? ¿Cómo termina eso? ¿Y usted cómo termina? ¿Por qué terminas defraudado? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Y el hombre qué hace contigo? ¿Cómo? Te manipula. Así vive la mayoría de la gente. ¿Sabe cuántos ofrecimientos yo tuve de hombres? Millares de ofrecimientos. Yo decía, uy, está buena esta oferta. Pero el Señor me decía, la puerta que yo tengo es solo una, no son muchas. Pero Señor, tú sabes que yo estoy... No es la mía. Fíjate dónde vas a terminar. Tú escoges cuál llave escoges. La llave te la da el Señor cuando ya pudo trabajar en ti lo que antes no había en ti. La llave del Señor se te pondrá en tu hombro, no por la necesidad, sino por la determinación de un arrepentimiento. Voy por acá porque faltan arrepentidos ahí. Están angustiados, pero no están... Uy, aquí también. Voy a ministrarme para esas las redes, me parece. Ese es el problema. Se la pasa angustiado usted. Pero a la hora de recibir un consejo para cambiar tu mentalidad, lo rechazas. Porque te la sabes todas. Hay gente que cree más para recibir una brujería que para recibir una palabra profética. ¿Viste lo que me dijo? Y están todo el día. Tiqui, 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 tiqui. Y hace 10 años. Tiqui, 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 tiqui. Y andan ahí de costado. Pero viene Dios y les dice, te he puesto en este lugar para... No, yo no sé si esto es de Dios porque... Está muerto espiritualmente usted. Porque el que está despierto en el espíritu del Señor, cualquier cosa que Dios hace, ese espíritu lo capta. Necesita despertarse usted. Pero para querer estar despierto hay que querer levantarse de la cama. Levante su mano. Las caras que pone la gente. Tenemos la cámara, cuidado. Usted se va a ver el televisor. La gente de las naciones le va a ver el rostro que usted tiene, del teléfono ocupado. Gócese porque el Señor le está llamando a despertarse. O vas a vivir en los sueños de los hombres. Tú determinas qué quieres vivir. Ya no es la gente. Ya no es las cuestiones que te pasaron, las cosas que tu familia vivió. Tú determinas qué quieres vivir y cómo vas a vivir. Y esa es una elección diaria con prioridades en las opciones que usted tiene. Pero yo quería escuchar fuego y unción y que oren por mí. No vas a cambiar. No va a cambiar tu vida si se te la pasan haciéndote oraciones que no llegan a ningún lado. La palabra es lo que te transiciona. La palabra es Cristo, no es la oración. Si la palabra no puede trabajar en ti, tú no vas a saber ni lo que es orar. El mundo espiritual está cerrado para ti.
Entonces estás ciego. Piensas que todo lo que ves es lo que en realidad es. No, es un reflejo simplemente. Hoy oro al Señor para que la dimensión espiritual se te abra, para que puedas ver que todo lo que usted ve físicamente es un reflejo de lo que pasa en esa dimensión que usted no puede entrar, no puede ver, pero vive en ella. Ahí usted se va a comenzar a ocupar de las cosas que nunca se ocupó y se va a dejar de preocupar de lo que se preocupaba. Porque va a entender que tiene responsabilidades usted para cambiar el destino y la caminada que usted lleva y de sus generaciones y de lo que Dios quiere con usted. Levante su mano y diga: Señor, a partir de este momento quiero que despiertes mis sentidos espirituales para entenderte, para conocerte y para estar en ti y tú en mí, en entendimiento y fuera de toda ignorancia, en luz y fuera de toda tiniebla. ¿Cuántos lo reciben a eso? Celébrelo. Eso es una oración. Eso es una oración eficaz que tiene poder. Las obras de caridad, si no tienen el poder de la transformación de Cristo, quedan en la nada. Por eso ese cojo del templo La Hermosa esperaba una limosna, pero Pedro y Juan le dieron lo que recibieron en su vida. Esos en un momento estaban paralíticos económicamente. Por eso le dijeron: no tenemos ahora plata ni oro, pero te damos lo que hemos vivido con Cristo. Gracias por su entusiasmo. Si usted no quiere eso, en el reino no hay limosnas. Ni la que tiene a tu lado. En el reino no hay limosnas. No hay milagritos. No hay oracioncitas. O es todo o es nada. Dios no te va a dar limosna. Dios te va a levantar de tu miseria para que comiences a salir de ella. No. Porque mientras usted está esperando, ¿y cuándo vamos a ayudar a los pobres? El Señor vino a sacar a la pobreza de los pobres. No vino a alimentarle la pobreza. Y eso es con la palabra. Le estoy anunciando esto a la gente en las redes. Próximamente tendremos una pantalla de 6 metros, pastor, por 3. 6 metros por 3. Y aquí usted, en vez de estar en la cámara, usted va a poder estar aquí, en vivo. ¿Te acuerdas que Dios te habló de multitudes? Aquí están viniendo las multitudes. Lo que nadie hace. Aquí estarán principalmente las multitudes. No, yo sé que usted no celebra, porque usted no tiene nada que ver con eso. Pero el cielo está celebrando, porque hay gente que se le responde su demanda. Yo sé. Usted piensa que porque ya está aquí, ya se la hizo. No. Usted va a ver cómo gente fuera de esta nación valora la palabra y prospera más de lo que usted puede llegar aquí. Porque no es el lugar, es el corazón. Voy a volver a repetir, no es el lugar ni el ambiente en el que estás, es en el corazón que decides tener. Le estoy anunciando eso, es la sorpresa que tenía para la gente en las redes. Veremos gente de Nicaragua, de todo Centroamérica, de América del Norte, de gente de Europa, de gente de Asia, de gente de Sudamérica, congregados aquí, estando en las naciones. Y serán multitudes cambiando su vida. Sí, usted ni sabe lo que viene. El egoísmo es la principal causa de tu ceguera y tu sordera espiritual.
Porque la dimensión espiritual desde las tinieblas es lo que yo necesito. La dimensión espiritual verdadera en Cristo es ¿quién puedo servir? Si quieres ser útil, el mundo espiritual se te abre de par en par. Porque hay una sola forma de entrar al mundo de los espíritus con Cristo, es tomando tu cruz. ¿Sabe qué significa eso? Renuncia al egoísmo y podrás verlo todo. ¿Se da cuenta que es diferente? ¿Cómo te la enseñaron? Levante sus manos y sonríe, que el Señor le ama.